¿Qué tal? Buenas tardes. La caída de esta estatua representa la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Es todo un símbolo, como hemos visto también en otras guerras. El presidente sirio ya no está en el país. Según varias fuentes, habría huido en avión ante la llegada de los rebeldes a la capital, Damasco. Miles de sirios celebran alrededor del mundo la caída de la dictadura. Lo han hecho esta mañana en Berlín, lo hemos visto también en Estambul, donde hay una gran comunidad de refugiados sirios, y también aquí en España, en Madrid, se han concentrado ante la embajada siria en la capital española. Y tenemos también una imagen muy reveladora. Este es el momento en el que dejan caer la bandera de la dictadura en la embajada de Siria en España y la cambian por la de la oposición. Cambia tan solo un color, pero esa es la importancia. Aquí hay miles de ciudadanos sirios en nuestro país. Cientos de ellos celebran hoy también ante la embajada la caída de al-Assad y el fin de más de 50 años de feroz dictadura. Pues enseguida vamos a analizar la importancia de lo que está sucediendo en Siria, pero en nuestro país nieve en el norte y bajada de temperaturas, noches bajo cero, y sigue el descenso de la cota de nieve, que ya cae por debajo de los 700 metros en el norte. En Pirineos hay espesores de más de medio metro. Va a seguir nevando hoy y también mañana. Indicaciones que van a ir a más esta tarde. Atentos a los que vuelven por carretera, porque además de nieve y de hielo en la calzada, el otro protagonista es el fuerte viento. Hay 5 comunidades con avisos rojos. Álvaro Navarro, ¿qué nos espera? Sí, va a continuar nevando, de hecho lo va a hacer con más intensidad. Y ojo también al viento, porque van a continuar esas rachas huracanadas en buena parte del noreste del país y también en la desembocadura del Ebro, más de 120 kilómetros por hora. 5 comunidades en aviso rojo por nevadas, desde ayer ya en el Pirineo, pero también en la cordillera cantábrica, norte de León, norte de Palencia y sur de Asturias. De hecho, allí ya han recibido al móvil esos ciudadanos, el ESALER, este mensaje pidiendo que eviten desplazamientos y también que tomen las precauciones por esas nevadas que van a ser intensas en las próximas horas. Y es que sigue entrando esa masa de aire frío que ya desploma las temperaturas en buena parte del país. En Álamo, en Murcia, otro incendio avivado por las fuertes rachas de viento devora un desguace de coches. Ha ocurrido de madrugada. El gran foco de luz es visible a kilómetros de distancia. El viento y la enorme cantidad de chatarra hacen que las llamas se propaguen mucho más rápido. Es ya una imagen histórica el anuncio anoche del final de 53 años de dictadura de la familia al-Assad en Siria. Los rebeldes han transmitido su primera declaración al pueblo en la televisión estatal. Bueno, una noche histórica en Siria, pero también en todo Oriente Medio. Lo que suceda a partir de ahora puede determinar el futuro de toda la región. Estamos en plató con Ignacio Álvarez Osorio. Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, él es catedrático de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero que te queremos preguntar es ¿a dónde ha podido huir al-Assad? Porque recordemos que el dictador se ha marchado en avión. ¿Hacia dónde? Bueno, no creo que haya muchos países que estén interesados en recibir a un dictador que tiene las manos manchadas de sangre después de perpetrar múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad contra su propio pueblo en estos 13 últimos años que ha durado la guerra. Por lo tanto, los destinos posibles se reducen a 3, que son Rusia, Irán, los principales aliados del régimen, y probablemente Emiratos Árabes Unidos, que es donde ya reside buena parte de su familia. Decimos que la caída del régimen de al-Assad tiene una onda expansiva importante. Cuéntenos por qué, las claves de por qué es tan importante esta noticia. Yo creo que es tan importante por cómo como el cuándo, ¿no? Cómo, es decir, en tan solo 11 días los grupos rebeldes organizados y coordinados entre sí han conseguido avanzar desde el norte, el este y el sur hacia Damasco, provocando la huida del presidente. Y además es muy importante también que esa caída en cadena de todas las principales ciudades del país ha sido sin derramamiento de sangre, es decir, que se han rendido ante el avance de los grupos rebeldes, y esto quiere decir, ¿no?, que el régimen y el ejército sirios estaban totalmente colapsados. Yo precisamente te quería preguntar por eso, porque una de las cosas relevantes es la rapidez de esta ofensiva. De hecho, ya se le llama la ofensiva relámpago, porque en apenas unos días han acabado con el poder de 24 años de Bashar al-Assad, mucho más si contamos toda la familia, ¿no? Tenemos el mapa de cómo ha sido el avance militar. Es un avance militar que podemos llamar prácticamente pues un paseo militar, como decía, sin derramamiento de sangre. Ahí vemos cómo tenemos Homs, que es la última ciudad que han conquistado muy
cerquita ya de Damasco, de la capital, pero como decíamos, han venido desde el norte, han venido prácticamente pues, de todos los lugares, también desde el este y desde el sur hasta llegar anoche a Damasco. Profesor, ¿por qué Rusia e Irán han dejado caer al Assad tan rápidamente? Yo creo que hoy por hoy esos dos países tienen otras prioridades, ¿no? Recordemos que hoy en día Rusia está involucrada en la invasión de Ucrania y ha destinado buena parte de sus efectivos a ello, obligándose, ¿no?, a retirar toda la aviación que tenía desplegada en el territorio sirio. E Irán también ha recibido, ¿no?, un conjunto de golpes sin precedentes, tanto con sus principales aliados del eje de la resistencia, tanto en Gaza con Hamas como en el caso de Líbano con Hezbollah, ¿no? Por lo tanto, los dos están muy debilitados y hoy por hoy sus prioridades son otras que defender a lo que consideran que era prácticamente un cadáver político. Por lo tanto, los perdedores, podríamos decir, Rusia e Irán. Los rebeldes, de hecho, han asaltado, hemos visto imágenes de cómo han asaltado la embajada iraní en Damasco, que por cierto ya había sido desalojada previamente. Esos son los perdedores. ¿Quiénes serían los ganadores? A escala regional, yo creo que los principales ganadores son sin duda alguna Turquía, que tiene un gran ascendente sobre los grupos rebeldes, de hecho es quien los patrocina y quien los financia, por lo tanto va a tener un papel determinante en el día después, tras la caída de Bashar al-Assad, y por supuesto Israel, porque se libra de uno de sus principales rivales regionales y además corta la cadena de suministro a Hezbollah y da un golpe inesperado a Irán, que es su principal enemigo regional, ¿no? Con lo cual está muy claro que Turquía, Israel salen reforzados e Irán y Rusia salen muy debilitados. Bueno, a estas horas pues hay aparente tranquilidad en Damasco. De hecho, se ha decretado un toque de queda que comenzará a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, hora española. Al-Golani es el hombre que ha liderado el inicio de la ofensiva. Acaba de decir en la televisión pública siria que el futuro es nuestro. Está considerado terrorista por Estados Unidos. Fundó, recordemos, la filial de Al-Qaeda en Siria. La guerra es muy compleja porque estamos hablando de que hay muchas facciones juntas, ¿no?, que han conseguido estar juntas. Profesor, ¿qué probabilidad hay que ahora que los rebeldes han tomado el control, de alguna manera renuncien a ese poder militar y abran paso a unas elecciones democráticas? Yo creo que quizás sea demasiado pronto, ¿no?, para plantear estas cuestiones, ¿no? Lo que es imperativo es que haya un diálogo entre todos los grupos rebeldes. Está claro que el pueblo sirio está agotado, está exhausto después de 13 años de dura guerra que ha provocado más de 600.000 muertes, que ha provocado la expulsión de la mitad de los sirios de sus hogares y, por lo tanto, lo que necesitan es la reconciliación y la reconstrucción del país, ¿no? Hace falta un consenso entre todos los grupos en que ya no es tiempo de guerra, sino que es tiempo de paz. Claro, viendo las celebraciones en la calle, ¿no?, y hemos dicho prácticamente un avance rebelde sin derramamiento de sangre, está claro que la ciudadanía está a favor de este movimiento, pero ¿qué espera realmente? ¿Desea esa paz o desea realmente que el final sea una democracia? Bueno, yo creo que aquí estamos muy divididos, entre otras cosas porque los grupos rebeldes cada uno aboga por una solución para Siria. Está claro que los grupos islamistas pretenden imponer un Estado islámico regido por la Sharia, pero hay otros grupos de orientación laica que pretenden establecer una democracia liberal. Y no olvidemos a otro actor clave, porque es aliado de Estados Unidos, que son los grupos kurdos, que pretenden establecer un Estado confederal, ¿no? Entonces, quizás la gran incógnita por despejar es hacia dónde va Siria y cuál de esas tres tendencias se impondrá. Muy importante el siguiente paso. Hay un gesto que hay que tener en cuenta, que es que el primer ministro sirio ha tendido la mano a los rebeldes para que haya una transición de alguna manera pacífica. ¿Quiere decir eso que no habrá resistencia ya por parte de los actores que quedan del régimen de Al-Assad? Bueno, yo creo que es el mensaje que han lanzado en todo momento, ¿no? Es decir, busquemos una reconciliación, no busquemos represalias, busquemos satisfacer la voluntad del conjunto del pueblo sirio, independientemente de la confesión o la etnia que sea, ¿no? Y por el momento lo que hemos visto sobre el terreno es que no ha habido venganzas, no ha habido represalias, no ha habido asesinatos, sino que ha sido un avance sin apenas resistencia por parte del régimen. Pues Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por darnos estas claves y entender mejor el conflicto sirio. Un placer. Gracias. Bueno, una de las imágenes de la caída de la dictadura es también la liberación de de miles de presos en las distintas cárceles del país. Algunos llevaban décadas encerrados en prisiones tan horribles como la prisión militar de Sednaya, en Damasco, conocida como el matadero del régimen.
Bueno, esta es la imagen que nos llega ahora mismo en directo desde la frontera de Líbano con Siria. Hemos visto esta mañana cientos de coches que regresan a Siria tras conocer la caída de Al-Assad. Hay casi, recordemos, 7 millones de sirios huidos de la guerra que son ahora refugiados. La mayoría están en Líbano. Nuestra compañera Marta Maroto está en Trípoli. Marta, ¿qué lectura hacen ahí? Gritos contra Al-Assad y por la unidad del pueblo sirio en manifestaciones espontáneas aquí en el norte del Líbano. Se ondean banderas de la oposición siria, palestinas y libanesas. Se estima que hay 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano. Muchos de ellos están haciendo hoy el camino de vuelta a casa. Y también llegan noticias de presos libaneses que están siendo liberados tras décadas en las cárceles de Al-Assad. Hezbollah, con una posición muy delicada, se ha retirado de la ciudad de Homs, según indican agencias internacionales. Está en juego una de sus principales vías de suministro. Varias embajadas internacionales han ordenado la evacuación de sus ciudadanos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, confirma que en Siria viven 9 españoles. Punto de redacción, Jorge López, ¿qué más ha dicho? La lista la componen, Cristina, 9 españoles con nacionalidad única, 6 empleados de la embajada y decenas de personas con doble nacionalidad. Álvarez dice que actuarán en cuanto las vías de comunicación estén abiertas y con garantías, tanto la terrestre desde el Líbano como también la aérea. Para Siria, Álvarez pide una transición pacífica y a los españoles que están allí les pide tranquilidad, que esto ahora mismo no es Afganistán, que ahora mismo no hay ni una situación ni de violencia extrema ni descontrolada, ni tampoco de guerra abierta. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lamentó anoche en La Sexta Explica el día que conoció a Aldama. Lo tilda de traidor y asegura que hay noches que no duerme. Los mutualistas de Muface preparan movilizaciones la próxima semana. Son 4 millones de personas que acabarán en el sistema público de salud si no se sale adelante la licitación de su asistencia. Especialmente preocupados los que tienen enfermedades graves o esperan una operación. Valenciana es uno de los destinos más deseados para escapadas de 3 días, como este puente de diciembre. Tras el paso de la Dana, son muchos los hosteleros que llaman al turismo para la recuperación, pero también hay quien pide que no vayan solo a hacerse la foto. Semanas del sorteo de la Lotería de Navidad, casi todos tenemos un número de la suerte, aún así seguimos sumando décimos porque es una auténtica locura. Cada español juega una media de 4,5 décimos, 90 euros. De visitar las ciudades son los populares free tours que se amoldan a tu bolsillo porque pagas lo que quieres. Los guías oficiales se quejan del intrusismo y del poco control de esta actividad. A esta hora muchos abandonan el hotel en el que han descansado este largo fin de semana y aunque no sabemos si se olvidarán algo, por lo que nos cuentan los hoteles, Antonio Campos, algo nos vamos a poder imaginar. Sí, porque hay cosas que luego se nos acaban quedando en cualquier parte. Y este puente de diciembre es uno de los momentos en los que eso más ocurre, porque nos dicen los hoteles que lo más común es dejarse el cargador del móvil, sí, pero también la ropa sucia, algún adaptador de corriente, incluso el maquillaje o también la ropa interior. Son cosas que cuando las sacamos de la maleta, pues luego no vuelven. Los clásicos siempre son un valor seguro, eso es lo que pensamos e incluso invertimos en ello. Es lo que ha pasado con las figuras de porcelana que decoran muchas casas. Llaman el hurto mágico porque con gran habilidad el estafador esconde los billetes. Fíjense bien, ¿cómo funciona esta estafa? Este es el momento en el que empieza el juego de manos. La estafadora entra por la puerta y entabla la conversación con la farmacéutica. Le pide un producto de bajo coste y procede a sacar la cartera para pagar. Es aquí cuando la estafadora saca un billete de alto valor y procede al pago. El empleado entrega el cambio correspondiente y es justo en este momento cuando empieza la técnica del hurto mágico. El delincuente aprovecha para aturdir al dependiente. Una vez comprado este producto, se esconden los billetes en algún lugar para que no sean visibles. Inmediatamente el estafador se queja del producto adquirido y solicita la devolución del billete que había entregado inicialmente. Y si el dependiente pone pegas, entra un compinche en el local. Apoyarse en una tercera persona que está en el local y que apoya la versión de este estafador. Y ya, con el segundo estafador en la tienda, el dependiente totalmente aturdido accede a devolver el dinero y cae en la estafa. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas por 6 de... Atentos porque después de comer se espera la mayor parte de desplazamientos por carretera de regreso de este puente de diciembre. Recuerden, hay 5 comunidades con avisos rojos por nieve y fuerte viento. En el Pirineo ya hay espesores de medio metro. En Navarra está Sofía López.
aquí en el puerto de Belagua. No ha dejado de nevar en toda la noche, de hecho en estos momentos continúa haciéndolo con bastante intensidad, como podéis ver. Esto es lo que ha hecho pues que en puntos como este, por ejemplo, ya siguen a acumular más de 40 centímetros de nieve y que resulte complicado incluso caminar. Y bueno, podéis ver que la nieve prácticamente nos cubre casi toda la bota. Vamos a continuar en aviso rojo por nevadas aquí en el Pirineo Navarro hasta las 12 de esta noche. También estamos muy pendientes de los ríos. La Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha hecho una advertencia ante posibles crecidas extraordinarias, y también en La Rioja ya se ha activado la fase de emergencia ante posibles inundaciones. España podría convertirse en el primer país del mundo en reconocer por ley los derechos de los grandes simios. Hay 4 especies en riesgo de extinción. En España, 3 fundaciones cuidan de simios rescatados de circos. Se viste de gala un día más por la Magna. Anoche se vivió el traslado de la Macarena y el Gran Poder con las calles completamente abarrotadas. Más de 40 horas de procesiones en la capital hispalense en pleno mes de diciembre, y que hoy terminan por todo lo alto. Disfruten de lo que queda de domingo. Gracias por estar.